Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Sean todos bienvenidos en esta hora. Qué bendiciones para mí poder volver a compartir con ustedes. Puedan acomodarse allí en sus hogares y vamos a compartir la palabra en esta hora. Yo le invito a que vayamos allí a Tito. Hemos venido trabajando en una enseñanza de Tito y nuevamente vamos a ir allí, por favor, al capítulo 3, versículo 1. Y ubíquese ahí en su Biblia y dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué tal si en este momento, como lo hacemos siempre, oramos por esta palabra para que sea de mucha bendición para nuestras vidas? Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora por este momento que hemos podido separar, sentarnos un momento a meditar, a escuchar tu palabra, Señor. Hoy te agradecemos, Padre, por lo bueno que eres, Dios. Queremos, Espíritu de Dios, ser sensibles a ella y prestarle toda nuestra atención porque queremos ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Espíritu de Dios, ministra nuestros corazones de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo le he llamado a esta enseñanza un antes y un después. Y encontramos acá que la iglesia está llamada a hacer lo bueno, para hacer de testimonio. Veníamos hablando de que la iglesia aquí en la isla de Creta, cuando Pablo le escribe a Tito, le estaba diciendo que la iglesia estaba siendo permeada por la cultura y por los falsos maestros, que eran las situaciones que se estaban viendo allí en la iglesia, que necesitaba la iglesia nuevamente mirar de acuerdo a la palabra qué cosas había que, dice la palabra, corregir cosas deficientes que habían allí. Entonces encontramos hoy vamos a estar hablando de que la iglesia debe ser llamada a hacer lo bueno para hacer de testimonio en el lugar donde nosotros nos encontremos. La iglesia es un cuerpo, todos hacemos parte de ese cuerpo y nuestra cabeza se llama Jesucristo. Y encontramos que para que la iglesia funcione, ella debe ser organizada, ordenada, ¿cierto? Y haciendo buenas obras en el lugar donde estamos ubicados. La iglesia, al leer la sana palabra de Dios o la sana doctrina que estaba diciendo el apóstol Pablo, daría un buen testimonio, porque ese era el propósito de la carta. La iglesia debía dar buen testimonio allí en Creta. Hoy la iglesia también está llamada a dar buen testimonio en el lugar donde nos ubicamos. Por eso estamos llamados como iglesia a dar evidencias de un antes y un después, que es lo que nos está hablando la palabra hoy. Porque no se estaba dando la evidencia suficiente allí de esas evidencias de un antes y un después. La iglesia necesitaba tener presente algo, y es que las evidencias de la salvación del después, es que empieza hablando aquí la palabra, y es que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo y entregamos nuestra vida, nosotros tenemos que empezar a dar evidencias, y lo primero que dice aquí la palabra es que nosotros nos debemos sujetar. La sujeción es importante en el cristiano.
La sujeción es importante. Allí está diciendo la palabra, porque dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces lo más importante que nos está diciendo la palabra allí es la sujeción. ¿Sujeción a quiénes? Nos está hablando que la iglesia está ubicada en un territorio, en un pueblo, y nosotros nos debemos sujetar a los gobernantes. Entonces allí nosotros hablamos que la iglesia está llamada a sujetarse a lo que el presidente diga, a lo que los alcaldes digan, a lo que los gobernantes digan, porque estamos llamados a obedecer las leyes, pero también estamos llamados a tener en cuenta las autoridades que están establecidas, ¿cierto? Y encontramos autoridades como la policía, los médicos en este tiempo, ¿cierto? Estamos viendo que los médicos son una autoridad, y si hablamos de la iglesia, encontramos los pastores para que nosotros nos sujetemos allí también a ellos. Entonces encontramos que es muy importante que en este tiempo nosotros tengamos presente, ¿sí? Tú que nos estás acompañando hoy, que de pronto en este momento te hayas conectado, estamos llamados a sujetarnos a esas personas que han sido puestas en autoridad. Hay que tener en cuenta algo, y es que cuando algo se establece es para acatarlo, ¿sí? Para tener en cuenta que debemos obedecer la ley, ¿sí? Y lo que se nos diga. Encontramos también que el hecho de que alguna persona que esté en algún cargo o en autoridad en algún momento no haga algo bien, no quiere decir que todos no hacen las cosas bien, y no los podemos juzgar, ¿cierto? O tenerlos todos de la misma manera, sino que si una persona se equivoca, démosle la oportunidad a los otros y obedezcamos, sujetémonos, porque a veces queremos juzgar a una persona que no hace las cosas bien por todos, y entonces es bueno tener en cuenta esta parte. También veamos que nos está hablando la palabra de que nosotros necesitamos sujetarnos. El que se sujeta no habla mal de las autoridades. Al contrario, estamos llamados como iglesia a orar por ellos, a orar por el presidente, por el alcalde, por los gobernantes, por los médicos, que Dios les dé sabiduría, entendimiento en medio de estos tiempos, porque nosotros estamos llamados a orar por todos los que están en eminencia, dice la palabra. Entonces, estemos llamados a orar, no hablar mal, ¿sí? Ni a unirnos a otros que estén hablando mal. Estamos llamados a bendecirlos a ellos, porque gracias a Dios estas personas están allí al frente y están siendo valientes en ese cargo. También tenemos que tener en cuenta que mucho más en estos tiempos donde necesitamos la dirección y el consejo de Dios. Necesitamos orar por ellos, mucho más en este tiempo que está el mundo viviendo un tiempo donde nosotros como iglesia lo que estamos llamados es a orar, a sujetarnos, ¿cierto? A ellos allí, a no criticar tanto, sino a orar más, ¿sí? Que Dios nos ayude a hacer esta labor que tenemos como iglesia. Y también dice la palabra, obedezcan, ¿sí? Dice a gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nosotros estemos dispuestos a hacer lo bueno, ¿sí? En medio de estos tiempos. Y si nosotros leemos el versículo 2, dice que a nadie difamen, ¿sí? Y difamar es hablar mal de las personas o levantar una calumnia, también dice otra versión. Si algo me fue confiado, pues no divulgarlo. Es importante, ¿sí? Porque dice que nosotros estamos llamados a tener reserva de las cosas que nos confían. No repetir comentarios o de lo que hemos oído, porque se puede volver a veces un chisme. A veces nos dicen algo, pero nosotros a veces no tenemos la capacidad de dar la información con las mismas palabras, sino que a veces le podemos aumentar algo. Entonces mejor no repetir, ya que a veces podemos hacerle daño con los comentarios a otras personas, con los comentarios a veces negativos. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Y también debemos tener en cuenta que a veces todas esas cosas
no son ciertas. A veces cuando se escuchan rumores, muchas de ellas no son ciertas y a veces estamos repitiendo un rumor sin tener la veracidad de que eso es cierto. Tenemos que también tener en cuenta que hay personas muy sensibles a recibir todo y todos se lo creen, y más en estos tiempos. No causemos como confusión en la gente. Con la pandemia no causemos confusión, sujetémonos a las reglas, a las leyes que se establecen, forcémonos en ello, en ser obedientes, que nosotros no nos impliquemos en lo malo. Saben que Pablo tuvo unas situaciones muy difíciles allí y encontramos que unos hombres hicieron lo malo. Y encontramos a varios que los vamos a nombrar rápidamente, y ellos son Figelo y Hermógenes. ¿Sí? Ellos dicen que abandonaron un momento a Pablo. Segunda de Timoteo 1:15, usted encuentra esta parte de ellos. Eran creyentes en Asia y ellos en un momento abandonaron a Pablo porque Pablo estaba en crisis. Recordemos que Pablo estuvo pasando allí prisión en la cárcel. Entonces, posiblemente por temor a que ellos no les pasara lo mismo, le dejaron solo ministerialmente. Entonces, y aún por esa situación pudo ser que ellos sintieron temor. Entonces, mire que si estos hombres que lideraban y apoyaban a Pablo tomaron esta decisión, nosotros podemos traer confusión a otros que están siguiendo a Cristo cuando tomamos decisiones como estas. Dice que a él lo dejaron solo, pero también encontramos a Himeneo y Fileto. Ellos debilitaron la fe de los creyentes. En 1 de Timoteo 1, del 18 al 20, encontramos esta parte también. Himeneo se apartó de la verdad. Fileto enseñó doctrinas falsas, enseñó que la resurrección ya había tenido lugar y trastornaba a algunos con lo que hablaba. Entonces, es importante revisar estas personas, las situaciones que tuvieron, y todo lo que afecta a la vida de Pablo afectó en sí la iglesia, porque alguien que se aparte de la verdad empieza a caminar nuevamente en lo que no debe ser, va a confundir a otros. Pero también dice que empezaron a enseñar algo que no era cierto. Alejandro, el herrero, se opuso a la predicación. En 2 de Timoteo 4, 14 al 15 usted lo encuentra, que él se opone a lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Fue un opositor del evangelio, y encontramos personas que están allí haciendo lo malo también, ¿cierto? Como Alejandro. Demas dice que era un colaborador del apóstol Pablo, pero lo abandonó por amor a este mundo. Volvió y se inclinó a algunas cosas que él había dejado, y esto volvió y le llamó la atención y abandonó a Cristo y dejó de servir al Señor. También encontramos allí que Demas también era colaborador del apóstol Pablo, pero también lo abandona, ¿cierto? Por amor a este mundo. Entonces encontramos allí también que es importante nosotros revisar que nuestras malas acciones pueden confundir a otros, hacer que otros tropiecen en la fe, hacer que otros se desvíen. Y entonces, por eso la palabra es clara, que nosotros debemos estar dispuestos a hacer toda buena obra, y no estar difamando y no estar haciendo cosas que no son correctas. Entonces, también encontramos que la palabra nos dice que nosotros no debemos ser pendencieros. Nosotros debemos mostrar amabilidad y humildad en el trato con los demás, ¿sí? Y encontramos esas evidencias, ¿cierto? Cuando estamos en el Señor. Y encontramos aún que estando en el Señor, como estos hombres hicieron algo malo y volvieron fue atrás. Pero también encontramos las evidencias antes de la salvación. ¿Quiénes éramos nosotros antes? Porque Pablo está poniendo las dos personas. Hay una gran línea delgada. Y en esta gran línea delgada está el antes, pero está el después. Aquí está en el después que estábamos hablando ahorita, pero el antes, lo que nosotros éramos antes de conocer a Jesucristo. Y es lo que está diciendo aquí la palabra. Y algo que nosotros hacíamos era que ignorábamos. Dice el versículo 3 acá en Tito capítulo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Otra versión dice que ignorábamos, ¿sí?
ignorábamos las cosas correctas que nosotros debíamos hacer, y como ignorábamos muchas cosas, caíamos en desobediencias. Y algo que está resaltando la palabra era que éramos insensatos por hacer esas cosas que no eran correctas, ¿sí? Y encontramos que nosotros necesitamos aprender a obedecer, porque dice que en ese tiempo nosotros éramos desobedientes. ¿Desobedientes a quién? A Dios, porque ignorábamos muchas cosas. Y en Gálatas encontramos una lista en el capítulo 5 que dice que no puede haber brujerías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, adulterio, fornicaciones, borracheras. Sí, y está hablando de todas estas cosas, y nosotros ignorábamos que el hacerlas era desobediencia ante Dios. Entonces, estos éramos nosotros antes, y nosotros necesitamos tener presente, estábamos extraviados tras todas estas cosas, andábamos perdidos, dice la palabra. Sí, dice que esta versión Reina Valera nos dice que nosotros éramos insensatos, rebeldes y extraviados porque estábamos haciendo lo que no era correcto en ese tiempo, ¿sí? ¿Qué no era correcto? Por ejemplo, cuando nos habla de las borracheras, nos emborrachábamos hasta perder el sentido, hacíamos tantas cosas tan delicadas en estas fiestas. El hombre, veníamos hablando en estos días que no debía... Pablo le dice a Tito que los ancianos no deben ser dados al vino, ni las ancianas tampoco deben ser dadas al vino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos, perdemos el conocimiento, empezamos a actuar de la manera que no es correcta. ¿Cuántos han repartido picos en medio de una borrachera? ¿Cuántos de pronto, amando tanto su esposa o algo, en esos momentos son tentados a fallarle y le son infieles en un momento de esos a su pareja? Y luego restaurar estas situaciones es muy complicado, ¿sí? Se forman problemas, se daña la familia, y entonces la palabra es muy sabia. Dice que nosotros nos extraviamos todas estas cosas. De pronto dejamos de buscar a Dios, que Él tiene el poder de solucionar muchas situaciones, e íbamos a buscar otros medios, a las suertes, a las brujerías, a hacer hechicerías para que nos fuera mejor. Queriendo nosotros saber el futuro, buscábamos otras personas para que nos lo dijeran, y entonces extraviados tras todas estas cosas, ¿sí? Fuimos esclavos, dice, de concupiscencias, y concupiscencias es deseo de pecar. Entonces nosotros nos fuimos desviando tras todos estos deseos. Cada día el deseo de pecar aumenta más, porque dice la palabra en Génesis que Dios vio que todo designio del hombre era de continuo hacer el mal, porque siempre va a haber una inclinación. Esta gran línea delgada a veces la queremos pasar, ¿sí? Y entonces encontramos acá que también en diversos deleites, ¿sí? Y encontramos esa parte de que Dios está hablando de deleites, también habla de la parte sexual, y la parte sexual es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar, ¿sí? No desenfrenarnos, sino que si soy casado, tener cuidado del hogar del que yo tengo, cuidarlo, de no caer en infidelidad con mi pareja, que nosotros no haya fornicaciones ni adulterios, ¿sí? Que no haya necesidad de ver pornografía, porque esto va a distorsionar también el área sexual, ¿sí? Y encontramos todas estas cosas que está hablando la palabra, pasiones y placeres que se nos ofrece a nosotros. Estos éramos nosotros antes. Dice, vivíamos en esa malicia todo el tiempo, queríamos estar haciendo todas estas cosas porque creíamos que esta era nuestra felicidad. Pero también encontramos aquí que dice que no podemos andar en envidias, y hay allí una gran lista: envidias, celos, rivalidades, contiendas, pleitos, iras. Todo esto nosotros no... Era lo que nosotros hacíamos, y dice que éramos aborrecibles, ¿sí? Haciendo todo esto odiábamos y nos odiaban
odiábamos a todo el que cualquier cosa nos hacía. Estos éramos nosotros antes, está diciendo el apóstol Pablo, aborreciéndonos unos a otros. Entonces encontramos que nosotros debemos estar cuidándonos, porque estos éramos nosotros antes. Pero como cristianos estamos llamados a hacer lo bueno para que el nombre de Cristo sea levantado, ya que el cristiano está llamado a dar testimonio. Como cristianos ahora nosotros fuimos justificados. Hay que recordar que Jesucristo nos justificó por la misericordia de Dios. Y encontramos acá que está diciendo la palabra, el versículo 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces la palabra nos está dejando claro, nuestras obras antes no eran buenas, porque este era el antes que estábamos estudiando ahorita. Si todo lo que nosotros hacíamos era malo, pero no por eso es que nosotros fuimos allí justificados, fue por el amor de Dios, a través de Jesucristo, que vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros, y fuimos ¿qué? Justificados. Entonces nosotros tenemos que tener presente, porque si hubiese sido por las obras, nosotros no hicimos nada bueno antes, ¿cierto? Entonces nosotros somos justificados porque Jesucristo nos salvó, porque nos amó. Él solamente quiso venir a ayudarnos a nosotros. Entonces también encontramos que también fuimos ¿qué? Santificados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. La palabra nos está diciendo aquí que sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces Él vino y nos renovó, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo, ¿sí? Vino y nos lavó, ¿sí? Lavó, ¿qué? Purificó nuestros pecados, santificó nuestra vida y nacimos de nuevo por haber creído en Jesucristo. Entonces también encontramos que hemos sido justificados, santificados, pero también dice la palabra acá en el versículo 7 que también somos herederos. Entonces ahora el cristiano es heredero, ¿sí? Y dice allí, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces nosotros, por Jesucristo, por su amor, porque Él quiso ayudarnos, vino y nos justificó y nos santificó para hacernos herederos de la vida eterna. Y es nosotros tener presente que por su amor Dios nos aceptó. Por el amor de Jesucristo hacia nosotros, Dios nos aceptó ahora como sus hijos. Ahora somos sus hijos. Pero también tenemos el privilegio de tener una eternidad con nuestro Padre Celestial allá en los cielos. Y nosotros no podemos perder esa esperanza. Es tener presente hoy que estamos llamados a recordar esta palabra hoy, de todo lo que ha hecho Dios por amor a nosotros. Entonces encontramos allí que Pablo nos hace unas recomendaciones en esta carta, y es hacer lo bueno, ¿sí? Porque hacer lo bueno nos aprovecha, ¿sí? Dice la palabra, hablar en el poder del Espíritu Santo para que las vidas sean cambiadas, y no hablar, ¿sí?, de cuestiones necias y discusiones que no son provechosas. A veces estamos perdiendo el tiempo en cuestiones necias y cosas que no aprovechan. Aprovechemos el tiempo, iglesia, porque estamos llamados a ser discípulos y a mostrarles la obra que Jesucristo hizo y el poder que tiene el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para lavarnos y renovarnos, como estábamos hablando aquí, el lavamiento de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo. Estamos llamados a enseñar esta gran verdad, porque la palabra dice, el versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Está diciendo, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Estamos llamados a estar firmes, ¿sí? ¿Firmes en qué? En que lo que nosotros estamos llamados a hacer como iglesia es hacer lo bueno.
Pero también dice, pero evita, está diciendo la palabra, versículo 9, las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. ¿Por qué les está diciendo esto? Recordemos que ellos estaban enfocados en la cultura y en la parte de la ley, llevando nuevamente a la iglesia a ser esclava de la circuncisión. Entonces por eso les está diciendo, no se desvíen tras estas cosas que no aprovechan a las personas, ¿sí? Estas son discusiones necias acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Debemos hablar lo que aprovecha a las personas en medio de este tiempo, y lo que aprovecha es hablar de lo que hizo Jesucristo, y que miremos la gran diferencia, quiénes éramos nosotros antes, pero ahora los que somos ahora, y en esto tenemos que permanecer. Entonces, como iglesia, insistamos, procuremos, ¿sí? La invitación hoy es, insiste, procura en hacer lo bueno. En ello debemos estar más firmes, en hacer lo bueno, ya que estas serían las evidencias del después de ser salvos, y cuidarnos de no reincidir en lo que hacíamos antes, ya que fuimos justificados, fuimos santificados y ahora somos herederos de la vida eterna. Entonces vale la pena seguir adelante con el Señor Jesucristo y no dejarnos desviar, tener en cuenta aquellos que nombra el apóstol Pablo, que en un momento le dejaron y sus vidas volvieron atrás, sus vidas cayeron en el error y se desviaron. Vemos el ejemplo de estos hombres. Entonces estamos llamados como iglesia a ser ejemplo en el lugar donde nosotros vivimos, y más en estos tiempos donde necesitamos sujetarnos a las autoridades, más en este tiempo donde nosotros necesitamos mostrar cosas buenas. Así que iglesia, Dios los bendiga en esta hora, y vamos a orar para que el poder del Espíritu Santo nos siga ayudando, porque Él solamente nos puede ayudar a hacer lo bueno. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos hoy quiénes éramos y de dónde tú nos sacaste, Señor. Pero ahora tú también nos recuerdas lo que somos hoy en Cristo, que somos tus hijos, Padre Celestial, que estamos llamados a hacer cosas buenas en el lugar donde vivimos, Señor, con nuestras familias, dar ejemplo para ellos. Padre amado, hoy te rogamos, bendito y maravilloso Dios, que como iglesia podamos dar ejemplo, Señor amado, en el lugar donde habitamos todos, Señor. Queremos ser obedientes, Señor. Queremos, precioso Señor, mostrar el amor tuyo, Señor amado. Queremos sujetarnos, Señor amado. Queremos, bendito Dios, no dejarnos desviar por aquellos que no se quieren sujetar, que quieren enseñar lo que no es debido, que quieren contender y desviarse tras otras cosas, Señor. Nosotros, precioso Señor, te agradecemos, Padre, porque nos amaste tanto que enviaste a Jesús para que nuestra vida fuese transformada, porque tú nos amas, Señor Jesús, y querías darnos una mejor oportunidad, Señor. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos laves en esta hora. Si han habido cosas que hemos reincidido, Señor, si estamos volviendo a hacer cosas que no son gratas, hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos laves con tu preciosa sangre, Señor amado, que el Espíritu Santo venga y nos purifique en esta hora, Señor, que tu palabra nos santifique en esta hora, porque esta palabra, Señor, santifica nuestras vidas y nos hace caer en cuenta que es bueno, Señor, no dejarnos desviar. Bendito Señor, oramos, Espíritu Santo, para que tú renueves nuestra mente y renueves también allí, bendito Señor, nuestro corazón, porque queremos amar a otros, ser formales, ser atentos, sujetarnos, respetar, Señor amado. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacerlo agradable y bueno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Queremos estar firmes, Señor amado, como hoy estamos aprendiendo, insistir y preocuparnos cada día, Señor. Insistir en hacer lo bueno, preocuparnos por hacer lo bueno, Señor amado, porque tu palabra dice, bendito Dios, que estas son cosas útiles para los hombres hoy. Queremos ser útiles como iglesia haciendo cosas buenas, Señor, y no nos queremos desviar en otras cosas. Padre, quedamos en tus manos. Yo bendigo cada vida, Señor, y te pido que tu presencia les siga acompañando para que podamos nosotros resplandecer, Señor, y mostrar este después de las cosas grandes que tú has hecho, Señor Jesús,
cuando obtuvimos de ti el perdón y la salvación, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Así es, iglesia, y tú que nos acompañas, Dios los bendiga grandemente y recordemos que estamos llamados a hacer cosas muy buenas en medio del lugar que Dios nos ha colocado a vivir. Su familia merece que tú hagas lo mejor para que muestres a Cristo y estés firme y te esfuerces cada día en ello. Bendiciones a todos. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.